bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora. Que esa bendición especial que anhela cada corazón pueda completarse en su vida en este momento. Agradecemos a Dios por esta tercera oportunidad que nos permite dirigirnos a ustedes. Y en esta ocasión vamos en busca de la tercera bendición. Y en esta ocasión vamos a ver lo que significa libertad con bendición. Libertad con bendición significa que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas. Y Dios le gusta que sus hijos tengan paz. Y si hay alguna situación en nuestras vidas que no nos permite disfrutar de esa paz y de esa libertad especial, entonces hoy vamos a repasar el texto bíblico que nos va a ayudar cómo tener libertad con bendición. Una de las razones más comunes por la que muchos miembros de iglesia no son fieles a Dios es por la situación financiera. Dije una, porque según estudios que hicimos en nuestros ejercicios de mayordomía, descubrimos que una de las razones fuertes también era la falta de conocimiento. Es decir, como del tema se habla muy poco y se da poca orientación a veces, hay desconocimiento y la gente no es que es infiel, sino que desconoce. Otra de las razones que descubrimos en una investigación es que la falta de fe de algunos creen que al dar a Dios tendrían menos y no le va a alcanzar. Pero una de las razones también muy comunes y en tiempos de crisis en que vive el mundo es la esclavitud financiera. Es el problema económico por el que pasan las personas en sus finanzas personales y en sus finanzas familiares. Entonces, como parte de la bendición durante toda esta semana, es el propósito de que vayamos al texto bíblico y veamos cómo la Biblia y la inspiración tienen consejos prácticos y maravillosos en este sentido para nuestra vida. Este tema tiene una relevancia muy importante, porque de manera personal usted necesita saber manejar sus finanzas. Es un asunto extraño que en las universidades y en las escuelas se enseña de todo, pero se es menos enfático en enseñarle a las gentes, educar a los jóvenes en la forma como deben manejar su finanza. Y por eso crecemos sin conocimiento y aprendemos a tropezones y a golpes. Pasamos por situaciones antes para luego tener alguna estabilidad, aprendiendo por golpes la forma correcta de administrar. No sé si está un poco alto, si pudiéramos bajarlo un poco más. Entonces, ahí creo que está bien. Entonces, es importante que nosotros revisemos estos principios de la Biblia. Porque, repito, la situación financiera que tiene la gente de manera personal y en muchas de nuestras familias se convierte en una tentación grande en la que el enemigo nos pone en la mente una excusa permitida por la que acallamos nuestra conciencia de no ser fiel. Y hay un consejo muy importante. Lo peor que puede ocurrirle a una persona que está pasando por problemas financieros es que además de tener problemas financieros, le agregue la terrible situación de ser infiel. Eso es lo más terrible. Lo peor que puede ocurrirle a una gente es que además de tener un problema financiero grande, le agregue la maldición terrible de ser infiel. Cuando la bendición de Jehová es la que enriquece. Este mensaje de esta noche tiene una importancia muy significativa para los niños, los adolescentes y los jóvenes, sobre todo esos jóvenes que planean algún día estar al frente de un hogar. Porque el conocer estos principios les va a evitar algunos dolores de cabeza por la que hemos pasado muchos.
De hecho, posiblemente una persona esté en cierta estabilidad y podría a título personal contarle a usted un testimonio de lo difícil que fue por desconocer algunos principios de esto. Y para nosotros lograr tener libertad financiera, no tenemos que ir a muchos sitios. La palabra de Dios tiene respuesta para todo. De hecho, los mejores principios de finanzas que acuña hoy la ciencia administrativa están en la Biblia. Uno de los mejores exponentes sobre presupuesto fue Cristo. Usted puede hoy conocer Peter Drucker, los gurús del mundo financiero de hoy, en administración y contabilidad. Pero tienen que respetar lo que Cristo dijo sobre finanzas. De hecho, Cristo dijo 39 parábolas y las mayorías de ellas tienen que ver con el dinero. Porque Dios le da una importancia significativa a la forma en cómo la gente se administra. Jesús fue el primero que habló de presupuesto de manera enfática y de manera práctica. Lo que hoy la ciencia administrativa maneja como presupuesto tiene un principio extraordinario cuando Cristo dice: ¿quién de vosotros que va a edificar una torre no se sienta primero y hace los cálculos a ver si puede llevar a cabo la obra? No sea que comenzando la obra a mitad de camino no dio el recurso y entonces sea una burla de los demás. Ese principio es extraordinario. Cuando la ciencia administrativa cristiana y no cristiana en las universidades tienen que ver ese principio, esa es una base de que el problema financiero de nuestra vida personal, de nuestra familia, de nuestras iglesias, de las instituciones, está en que hemos descuidado una base sencilla como el presupuesto. Por eso yo les invito a que con atención podamos ver en la palabra de Dios cuáles son los principios que la Biblia tiene para que tengamos libertad financiera. Y si estamos pasando por alguna situación, vamos todos a ver qué Dios nos está diciendo. Y vamos a ver en esos principios cómo podemos aplicar procedimientos prácticos que nos ayuden a tener libertad financiera. Posiblemente alguno esté preocupado por las deudas y por situaciones. Es posible que usted esté en una situación que usted diga: pero ¿cómo yo salgo de este lío? Hay gente que cree que la solución de su problema financiero está en ganar más dinero. Y ya está demostrado en ciencias administrativas que cuando una persona quiere resolver un problema, si no corrige algunos vicios y algunas conductas y algunos hábitos que son el fondo de su problema, agregar más dinero es agregar más problemas. Porque en la mayoría de los casos el problema financiero no está en que necesito un mayor ingreso, sino en que necesito disciplinarme con el poco ingreso que tengo. Cuando discipline eso, entonces un mayor ingreso me dará una estabilidad mucho más extraordinaria. Hay un consejo bíblico que quisiera que podamos poner como base en esta tercera bendición. Pero antes de tocar ese texto bíblico, invito a que pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, nos dé mente abierta y nos dé disposición para obedecer su palabra. Dios y Padre, en esta hora estamos agradecidos de tu presencia con nosotros. Queremos que nos hable con poder en tu palabra, que nos enseñe la forma correcta de mantener la estabilidad financiera o de lograr la libertad si alguna situación difícil está pasando en nuestro hogar. Háblanos, oh Dios, perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal, vacíanos de toda suficiencia propia y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. En Filipenses capítulo 4, verso 19, que al principio se leyó como lectura bíblica, están estas palabras muy conocidas por nosotros. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese capítulo 4 de Filipenses es muy famoso. Y ese capítulo 4 de Filipenses es muy famoso por el famoso versículo 13, ¿sí o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese capítulo 4 también es el que dice
que Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese capítulo 4 que más adelante podemos ver, es el que dice que nosotros necesitamos saber estar contento con todo. Saber estar en toda circunstancia en que nos toque vivir en materia financiera. Hay cosas importantes que nosotros necesitamos. Cada uno de nosotros debe comprender y practicar los 3 principales usos del dinero. Oiga bien, debe comprenderlo y debe saber practicarlo. Todo dinero que llega a la mano suya sale de una de estas 3 maneras. Estos son los 3 principales usos del dinero. Todo dinero que llega a usted sale porque usted da, usted ahorra o usted gasta. Son las 3 cosas que se hace con el dinero: dar, ahorrar, gastar. Esos son los 3 principales usos del dinero. El problema es que la mayoría tenemos una costumbre desmedida en gastar. Muy poco se nos enseñó la cultura de ahorrar. Y el número de los que dan, hay que seguirlo investigando. Dar, ahorrar y gastar. El orden debería ser dar, ahorrar y gastar. Pero el dar tiene 3 dimensiones que usted conocerá a lo largo de este seminario. Las 3 dimensiones que tiene el dar es, primero, que la palabra dar en la primera dimensión se convierte en una devolución, porque el diezmo es el reconocimiento de que Dios es el dueño. En la segunda dimensión, el dar se convierte en un reconocimiento de gratitud, porque ahora le damos una ofrenda a Dios conforme Él nos ha prosperado y como nos lo propongamos en el corazón. Pero la tercera dimensión del dar es cuando nosotros, como dice la Biblia, ayudamos a los necesitados de lo nuestro. Recuerda que el diezmo y la ofrenda no es nuestro, eso es de Dios y hay que llevarlo donde Él dijo. El problema de la viuda, del enfermo y de todo es una necesidad, es una prueba para nosotros en nuestra estructura financiera. Entonces, el dar es un principio maravilloso, porque reconoce al dueño, agradece al dueño y nos hace igual que el dueño, compartiendo con otros en sus necesidades, y el que da, recibe más, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Ahora, el ahorrar es una cultura que en los países nuestros, latinos, por lo general, se descuida esa cultura. Y nuestros padres a veces descuidaron el enseñarnos esos principios en muchos casos. Otros hemos aprendido de la cultura de la publicidad, el que no se puede tener nada guardado porque siempre hay que gastar. Pero ahorrar es un principio bíblico y es importante hacerlo. Hay personas que dicen que como tienen un problema muy fuerte en finanzas, entonces no pueden ahorrar. Y precisamente ahí es que hay que obligarse a ahorrar. El tercer principio, gastar, debe estar controlado y regulado por los principios bíblicos del gasto. Porque Dios no va a pasar por alto el que una persona que le haya entregado su vida, el que haya sido su representante en esta tierra, no haya sido mesurado, prudente y sabio con el gasto. Por lo general, creemos que Dios nos va a pedir cuenta solamente por el diezmo y la ofrenda, pero Dios nos va a pedir cuenta también por la manera en que gastamos lo que Él nos dejó la libertad de gastar a nuestra conciencia, que debiera estar regulada por los principios que Él nos da en su palabra. Dios nos va a pedir cuenta por el diezmo, por la ofrenda y por la otra cantidad grande que Él dejó a la conciencia, la sabiduría, la inteligencia y la prudencia suya de cómo iba a gastarlo para sustentar a su familia,
ayudar a los necesitados, avanzar, tener reservas y seguir hacia adelante. Dios va a pedir cuenta hasta cómo gastamos lo que creíamos que era un absoluto control nuestro. Porque si estamos entendiendo que en el principio bíblico Dios es dueño de todo y que usted y yo somos dueños de nada, entonces el dueño de todo va a pedir cuenta por todo. Es decir, va a pedir cuenta por la primera décima que Él dijo que es de Él, por la ofrenda que dejó a nuestra voluntad decidir cuánto era, pero que la espera Él, y por la otra parte que decidimos cuánto pagar de colegio, cuánto pagar de casa, cuánto pagar en ropa, cuánto pagar en diversión, cuánto pagar en esto. Eso se espera, que esté gastado conforme a una estructura de la sabiduría y la inteligencia que la Biblia da. Y es por eso la importancia de conocer estos principales usos del dinero y permitir que la Biblia nos enseñe principios que nos ayuden a ser buenos administradores, porque somos administradores para Dios, ¿sí o no? ¿Para quién es que somos administradores? Es para Dios, porque lo que usted está administrando no es suyo, es de Dios. Enfatizamos que no es solamente el diezmo y la ofrenda de Dios, es todo lo que es de Dios. Por lo tanto, Él no solamente se va a gozar y va a probar lo fiel que usted fue en esto, sino que Él espera que usted tenga principios. Porque cuando usted, y mire, ¿qué es otra cosa importante con la que Dios conecta esta bendición? Cuando usted, la parte que a usted le corresponde administrar a su libertad, no la administra correctamente, afecta su relación con Dios y lo que a Dios le toca. Y por eso hay un montón de personas que se sienten en la excusa del colchoncito que le prepara Satanás en decir, no, es que la iglesia sabe que yo estoy mal. Así que a mí me excusen por ahora, yo no puedo hacer nada en la iglesia porque yo estoy mal, a mí hay que ayudarme. Entonces usted y yo no podemos pasar la vida entera en esa esclavitud financiera. Porque Dios espera que tengamos libertad financiera para que le honremos a Él, le glorifiquemos a Él y atendamos nuestros asuntos que Él nos dejó administrar, que es su persona, su familia y todo lo demás que le envuelve a usted en su radio de influencia. Hay cosas importantes que nosotros necesitamos hoy aprender. Hay principios básicos para tener libertad financiera que nos gustaría que pueda aprenderse mejor en el desarrollo de este mensaje. Principios básicos para tener libertad financiera. Y vamos a la Biblia y veremos cuáles son esos principios que nos dan libertad financiera. El primer principio es saber que Dios es el que posee. ¿Cuántos quieren tener libertad financiera completa? Yo sé que algunos se han podido manejar bien y gozan de un refrigerio en la que pudieron doblegar todas las ambiciones y todas las cosas y las cosas están controladas. Pero también es seguro que en medio nuestro algunas cosas como que no andan bien en algunas de las familias nuestras y que quisiéramos que las cosas mejoren porque no podemos lograr hacer lo que quisiéramos. Y ¿saben una de las cosas que más calcina al que esté en libertad, en esclavitud financiera? Ver lo que usted gana y lo que gana otra gente y ver que ese pareciera que gana más que usted y él gana menos, pero a él se le ve el dinero. Se nota en su casa las cosas, se nota en la estabilidad. Entonces usted se siente mal porque usted está ganando un dinero que debiera estar. Entonces eso crea una situación de malestar. Pero Dios lo que quiere es que veamos cómo yo busco libertad financiera para que el potencial que Dios ha puesto en mis manos pueda glorificar su nombre y me permita a mí tener la paz para yo glorificar a Dios. Porque el plan de Satanás es que usted no tenga paz. Cuando usted no tiene paz, no vive. Cuando usted no tiene paz, no sirve a Dios de la manera óptima que Dios espera. Cuando no tiene paz, la vida es un calvario y ese es el plan de Satanás. Y entonces, cuando no tenemos paz, el enemigo comienza a tapar de nuestra vista nuestros errores y a decir que Dios no ha sido fiel, que Dios no ha cumplido y que yo he sido cristiano toda la vida. ¿Y por qué este problema? Pero usted lo primero que tiene que ver, ¿cuánto de responsabilidad tiene usted en esa situación financiera? De seguro que hay problemas en nuestra finanza que ocurren por infortunios en la vida.
una enfermedad repentina, una situación, una pérdida. Pero muchas de las situaciones financieras en las que estamos envueltos a veces obedecen a desconocer estos principios o a conocerlo y no darle el seguimiento que Dios espera que le demos. El primer principio básico que yo quiero que reconozcamos para que tengamos estabilidad financiera y recuperemos esa libertad es reconocer que Dios es el que posee. Eso quiere decir que Dios es el dueño, el único que tiene es Jehová, nadie tiene nada. Eso hay que reconocerlo. Si no se reconoce eso, hay un problema espiritual y hay un desenfoque en los procedimientos que son los que nos llevan a la esclavitud y nos llevan a la desesperación. Primero, Dios posee, la palabra de Dios dice claramente, y ustedes pueden verlo allí, en el libro del Salmos, capítulo 24, verso 1, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y qué cosa, y los que en él habitan. Por otra parte, el profeta Ageo en el capítulo 2, verso 8 dice, mía es la plata y mía es el oro. ¿Quién dice? Entonces, mía es la plata y mía es el oro. No dijo que mía es la plata y el oro que todavía está escondido, que nadie la ha sacado. La que tú tienes ya estudia. No, no. Mío es todo. De hecho, cuando usted vino aquí, usted llegó hasta desnudo. Ni siquiera un jaquecito trajo puesto cuando nació. Y ya mire todo lo que Dios le ha dado. ¿Lo hizo usted? No. Dios es el dueño. Cuando Dios comenzó a crear todo, hay sabiduría teológica por la que no hizo al hombre de primero. ¿Y por qué dejó al hombre para hacerlo al final, de último, cuando ya todo estaba hecho? Dos razones principales. La primera es que se hace Adán de primero desde que sale el sol y dice, mira, yo estaba aquí y ya hay un sol, fue mío. Y comienza a salir todo y ya cree que fue por él, o que él es dueño de eso, o que él lo ha generado. Por eso Dios primero creó todo y de último lo hizo a él. Porque la segunda razón también poderosa era que Dios siempre prepara los lugares para que tengamos el lugar adecuado. Y Dios preparó todo para que la pareja viviera feliz. Y después que hizo a la pareja, entonces le entregó todo esto que yo he creado y que es mío, lo pongo en tus manos para que tú lo administres. En ningún momento, en el libro de Génesis, cuando Dios introniza a Adán y Eva en el planeta, le hace ver que es de ellos. No. Aquí esta es la tierra, sujuzgadla, llenadla, haced gerente, administrenla, produzcanla. Porque Dios quería que ellos supieran que Él era el creador, que Él es el dueño, y que ellos se constituyan en administradores de los recursos que Dios había dado. No hay escasez con Dios, es un principio maravilloso. Y la sierva de Dios en la página de educación dice, el cimiento de la integridad comercial y del verdadero éxito es el reconocimiento del derecho de propiedad de Dios. El creador de todas las cosas es el propietario original, nosotros somos sus mayordomos. Eso es un principio que la inspiración destila con toda claridad. Entonces, siendo que el primer principio es saber que Dios es el que posee, que Dios es el dueño, hay una aplicación práctica que tú y yo necesitamos hacer desde este momento y durante toda esta semana y para siempre. La aplicación práctica es que debemos transferir la propiedad de nuestras posesiones a Dios y comenzar a comportarnos como administradores. Necesitamos transferir la propiedad al dueño. Eso significa ir a nuestra mente y decir, yo no soy dueño de casa, ni de hijo, ni de esposa. Yo no soy dueño de cuenta, ni de finca. Yo soy el administrador de un dueño que se llama Jehová de los ejércitos. Cuando ese concepto está claro en nuestras mentes de que somos administradores de un dueño a quien le vamos a rendir cuenta, entonces seremos mesurados, prudentes, sabios e inteligentes en utilizar los recursos que glorifican al dueño. El segundo principio que necesitamos aprender para tener libertad financiera es saber que Dios es el que provee, Dios es el que suple. O sea, no es la habilidad suya únicamente la que hace, es decir, es Dios quien le da a usted la habilidad para que usted consiga. La provisión es un acto de bondad y una bendición grande de Dios. Todo lo que usted recibe es una bendición de Dios.
es una provisión de Dios. Dios es el que da, Dios es el que suple, Dios es el que provee. Cuando usted va al libro de Proverbios, y específicamente en el capítulo 8, versículo 21, lee claramente: para hacer que los que me aman tengan su heredad y que no lleve sus tesoros. Y además allí en Proverbios 10, 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué cosa es la que enriquece? La bendición de Jehová. Y ese texto sigue más, dice: y no añade tristeza con ella. Entonces Dios es el que provee, Dios es el que suple. Cuando usted va también al libro de Filipenses capítulo 4 verso 19 que acabamos de leer, encuentra esa declaración tan linda: mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que falta, Dios es el que provee. Y cuando se sabe eso, se quita mucha preocupación de la mente. Se quita mucha preocupación en su negocio. Porque entonces usted sabe que no está solo, sino que hay un dueño que es el que provee, que es el que da para que administremos. Dios provee para nuestras necesidades personales. Es algo que necesitamos tener en nuestras mentes. Muchas veces la falta de fe no permite que Dios complete su bendición en nosotros y nos apresuramos y entonces dañamos las cosas. El tercer principio está claro: Dios debe ser primero. Fíjense, son 3 principios maravillosos para tener libertad financiera. Yo dije que el primer principio es que Dios es el dueño, el que posee. El segundo principio, Dios es el que provee, es el que suple. Y el tercer principio es que Dios debe ser primero. A Dios hay que honrarlo, porque el dueño debe ser honrado. La palabra de Dios dice claramente en el libro de Éxodo capítulo 20 verso 3: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Parte de un mandamiento importante, lo que quiere decir Dios primero, y nada debe interferir entre la relación suya con su Dios. Por otra parte, Proverbios 3, 6 y 9 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Honra a Jehová, ¿con qué cosa? Con tus bienes. Cuando usted también lee el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10, dice claramente que poner a Dios en primer lugar en nuestra financia comienza con la acción de devolver el diezmo. Al hacerlo, Dios permite abrir las ventanas de los cielos. Y un principio maravilloso es que aunque diezmar es el lugar correcto para comenzar, no es el lugar para detenerse. Las ofrendas comienzan después que se ha devuelto el diezmo. ¿Y cuánto dar de ofrenda? Ya enseñamos que es una decisión personal entre Dios y usted, porque Dios hace que usted sea que define cuál es su proporción. Ahí entra un efecto de fe. Roberto Letourneau, el famoso inventor de equipos para remover tierra, en una entrevista que se le hizo reseñar que él devolvía a Dios el 90% de todas sus ganancias. Él le dijo a la gente que le entrevistó: es que no se trata de cuánto de mi dinero le doy a Dios, sino de cuánto de su dinero me guardo para mí mismo. Esa es una entrevista histórica. Él dijo, le preguntaron: ¿cómo es eso que usted da el 90% a Dios? Dice: no, lo que pasa es que no se trata de cuánto es que yo le doy, sino de cuánto de lo de Él yo me quedo. Lo interesante es que este hombre se reconoció como una gran bendición en su relación con Dios en sus negocios. Porque aunque llegó a devolver el 90% en vez del 10%, invirtiéndolo como un acto de fe, entendiendo que Dios era el dueño y que él se sentía mal que Dios tenga menos que él, entonces las bendiciones fueron amplias, según registran los históricos financieros de él. Fueron más amplias que cuando él devolvía el 10%. Un efecto parecido se puede dar cuando somos fieles. A veces nosotros creemos
y sobre todo cuando usted tiene un salario un poco alto o cuando llega una bendición muy proporcional, usted siente como que es mucho que hay que dar. Porque repito, cuando hay que sacar el 10% de diezmo y el 10% de ofrenda de $100, no duele tanto porque se convierte en $20. Pero cuando eso llega a una cantidad grande, digamos como $10,000, entonces la tentación es, y voy a dar 1,000 de diezmo y 1,000 de ofrenda. Y nos pareciera que 200, que 100, que 300 ya es suficiente y mucho para esa iglesia. Y entonces ahí entra una situación difícil. Ahí entra lo inverso a la fe de Roberto Loternó. ¿Qué fue lo inverso que ocurrió? Que ahora usted dejó de percibir las grandes bendiciones por creer que le estaba dando demasiado a Dios. Porque ojalá yo darle al Señor 100,000 pesos de diezmo y 100,000 pesos de ofrenda. Porque si yo doy eso fue porque me dio 1,000,000, ¿sí o no? Entonces, es un efecto sutil, engañoso de Satanás en la mente de la gente, que cuando Dios lo prueba con una bendición extraordinaria por un evento cualquiera de eso que Él sabe poner, entonces le fallamos en la proporción y el ritmo que llevamos. Y entonces le mostramos al universo, no solamente a Dios, porque somos un espectáculo universal. Le mostramos al universo que Dios tiene razón. Si a esta gente se le pone más, se pierde. Pero qué lindo es cuando en lo poco somos fiel de corazón y con amor, y Dios nos prueba con una bendición especial y mantenemos esa misma fidelidad. Eso es un asunto maravilloso. A veces, y atención, mucha atención, a veces la fidelidad suya, a veces no es afectada por su falta de fe, sino por la falta de fe de otros que influyen en usted. Un esposo, una esposa, un hijo, un papá, una mamá. Y usted tiene que aprender a utilizar su fe independiente, directa con Dios y honrar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando yo recién gradué de computación, mi primera carrera, y conseguí mi primer trabajo, tuve que poner en práctica esto que le digo a ustedes, de la influencia de quienes están pendientes a lo que uno hace para hacernos ver que estamos haciendo demasiado. Sucede que como no trabajaba, muchacho de 16, 15, 14 años, si mi papá me daba 10 pesitos, yo sacaba un peso de diezmo y un peso de ofrenda. Y con todo mi amor, como aprendí desde los 13 años, cogía mi sobre y ponía un peso de diezmo, un peso de ofrenda, total, 2 pesos. Y adoraba como el que llevaba miles, porque Dios no ve cantidad, sino ¿qué cosa? Fidelidad. Le atrevo a decir esto que podría darle hasta risa. A veces en esa semana solamente recibía 10 centavos de un peso, que usted sabe que no es la moneda de aquí. Y tomaba ese sobre con el mismo amor. 10 centavos, un centavo de diezmo, un centavo de ofrenda, total 2 centavos. Y lo cerraba con mi nombre y todo igualito como si fuera gran cantidad. Después que llegué a ser pastor, que fui de visita a mi iglesia de Éfeso natal, cuando la que era tesorero en ese tiempo me estaba presentando, estaba con lágrimas en sus ojos, porque ella decía que cuando ella era tesorera y veía un sobre así, ella caía de rodillas llorando, diciendo: ay Señor, bendice a este niño. Porque ella le daba curiosidad que un niño de 14 años, de 13, agarrara un sobrecito, pusiera un centavo de diezmo, un centavo de ofrenda. Entonces ella decía, y entonces ella mostraba eso. Pero ¿qué quiero reseñar? Cuando adquiero mi primer trabajo en computación como programador y me contrata una compañía americana en mi país, lo hace con un sueldo increíble en el año 86. Un sueldo increíble. Mi papá, que no era adventista, se daba cuenta que de todo lo que él me daba, yo sacaba. Y que cualquier cosa que conseguía, sacaba. Y él tenía curiosidad.
cuando se acercó a la fecha del primer cheque de lo que él sabía que yo iba a ganar en esa empresa grande. Imagínense un muchacho de 17 años ganando un dinero que sobrepasaba hasta 7 veces el salario normal de cualquier profesional. Y mi papá se puso como nervioso a ver qué yo iba a hacer, porque él no le molestaba cuando yo de 1 peso sacaba 1 y 2, de 10 pesos o de diezmo o de ofrenda. Y entonces, esa tarde, en la oficina del centro de cómputo donde trabajaba, preparé el presupuesto. Porque aprendí en la iglesia que antes de que yo recibiera el cheque tenía que hacer un presupuesto de cómo iba a gastar eso. Y yo me senté en mi computadora, en ese tiempo, en el año 86, hice el presupuesto de lo que iba a pagar con ese primer cheque. En las primeras 2 líneas, para gloria de Dios, de ese presupuesto, estaban 2 renglones, diezmo y ofrenda. Y cuando él vio esa cantidad de diezmo y la misma cantidad en ofrenda, porque mientras yo me bañaba ese viernes en la noche para ir a la iglesia, mi papá se acercó en la mesa y leyó el papelito que yo traje impreso de la computadora y armó un escándalo. Ven a ver, Fe, ven a ver. Fe era mi mamá, es mi mamá. Ven a ver que en esa iglesia le lavan el cerebro a estos muchachos, ven a ver, y tú le vas a dar todo eso a la iglesia. Por eso es que no me gusta. Y comenzó a decir cuántas cosas. Porque todavía yo tenía 17 años, estaba en la casa, los padres influyen en uno. Y tú le vas a dar todo eso a la iglesia. Y me confrontó. Eso es lo que es difícil para un muchacho adolescente, confrontar a un padre. Muchos de los jóvenes quizá aquí no saben lo que es la experiencia de usted ser cristiano, niño, adolescente, sin que sus padres tengan ese principio. Y el Señor me dio una fuerza. Y le hablé así a mi padre de la siguiente manera. Mire, cuando usted me daba 1 peso, y yo sacaba 10 centavos de diezmo y 10 centavos de ofrenda, usted no decía nada. Y ahora que Dios me ha dado esta grande bendición, ¿usted va a querer imponerse? Pues mire, yo voy a ser fiel a mi Dios. Y usted esté tranquilo que yo le voy a ayudar aquí en la casa, con los estudios de mis hermanos, con lo que falta comprar aquí en la casa. No sé, yo voy a estar aquí en esto, pero déjeme ser fiel a Dios en eso, por favor. Y mi papá no dijo más nada. Pero esas palabras marcaron a mi padre. Al punto que en el año 92, cuando yo era anciano de la iglesia, que di mi primera campaña, mi padre entonces dio eso de testimonio. Y adoptó ese mismo principio del 10-10. 10 de diezmo, 10% de ofrenda. Y cuando lo nombraron director de mayordomía de mi iglesia, entonces comenzó a testificar que eso lo aprendió cuando su hijo tenía 13 años de edad y comenzaba a dar todos esos testimonios que le estoy contando. Y con eso movía a un montón de iglesias a ser fiel en el diezmo y en la ofrenda. Y a entrar en un pacto por fe de que Dios bendice. Les digo esto porque yo sé que 2 cosas ocurren en tu corazón cuando recibes bendiciones. Lo primero es que el enemigo te pone a ver como que es demasiado que le va a dar a la iglesia y te está ocultando que si tú estás dando esa cantidad es porque Dios te ha dado mucho más, demasiado. ¿Me captan la idea? Por otra parte, a veces tu fe está buena y tienes el valor de hacerlo, pero llega un esposo, una esposa, un hijo, alguien de influencia a decirte, ¿y tú le vas a dar todo eso a la iglesia? Hasta personas desenfocadas de la misma iglesia te podrían decir que eso es demasiado, que mejor lo dé allí, que mejor se lo dé aquí. ¿Cuántas cosas? Yo te invito a ser fiel a Dios por encima de todas las cosas, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel, y Dios nos está probando en lo poco, y todavía por más que esté recibiendo el que más recibe en esta iglesia, eso es lo poco todavía. Lo que Dios tiene para usted es grande, pero no le falle en el proceso de la prueba. Porque muchos no han llegado a las alturas que Dios tenía imaginada para ellos porque le fallaron en el proceso de la prueba. Y cuando Dios lo fue probando más, se creyeron que era demasiado y modificaron el pacto para su propio estancamiento. Porque Dios nos prueba en lo poco para que sea fiel en lo mucho.
y la gente cree que ya lo poco pasó y que ya está en lo mucho. No, el ideal de Dios va más allá de lo que usted está pensando. Porque las metas de Dios son más grandes. Créalo de corazón. Y si lo cree, verá la gloria de Dios. Hay un detalle importante. Hay sugerencias que nosotros necesitamos tener para un buen manejo del dinero. Pero esa sugerencia no se la va a dar una persona que estudió finanzas. Dios me dio el privilegio de estudiar, que mi maestría es en administración. Ese consejo yo quiero sacarlo de la Biblia. Porque cuando hacía mis exposiciones y mis trabajos en esas maestrías, resaltaba el texto bíblico e impresionaba cómo el texto bíblico decía mejor que Peter Drucker y que los grandes financistas o los gurús de la época sobre finanzas. La Biblia es que tiene esos consejos. Hay algunas sugerencias. La primera sugerencia es: no gaste sin planificar. ¿Cuál es la primera sugerencia? No gaste sin planificar. Cuando usted fracasa en planear, está planificando fracasar. Otra cosa muy significativa: planear es una palabra muy común, pero no es una práctica común. Todo el mundo dice: ay, que estamos planificando, que tengo plan, pero realmente eso no se practica. Y hay planes que se vuelven planazos. Entonces, haga un plan y dígale a Dios que le dé fuerza para llevarlo a cabo. El segundo principio: defina sus metas financieras. El que no sabe a dónde va, ¿qué cosa? Ya llegó. Usted tiene que saber a dónde va. Usted está trabajando, usted tiene que saber por qué trabaja. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta financiera, aparte de ser fiel a su Dios? ¿Cuál es su meta a alcanzar? ¿Cuándo usted cambia la mejoría de ese cuarto? ¿Cuál es la meta cuando ese muchacho termine la high school y en materia de universidad? Todo. ¿Cuál es la meta con este vehículo que es bueno, pero que en 2 años, en 3 años, podría perder vida útil? Metas definidas. Cuando hay planes definidos, las cosas llegan y se comprenden. Cuando no hay planes definidos, las oportunidades no se comprenden. Porque no hay ningún viento seguro para aquel que no sabe hacia qué puerto se dirige. Si usted está navegando, si usted está piloteando una nave en alta mar, pero usted no sabe a dónde que va, hacia qué puerto usted va, usted no sabe si el viento está a favor o en contra. De manera que no hay ningún viento favorable para aquel que no sabe hacia qué puerto se dirige. Eso se traduce en que no hay ninguna oportunidad que usted comprenda para qué le sirve si usted no sabe cuál es su meta financiera. Defina sus metas financieras, que representan sus desafíos a alcanzar en sus ingresos y la manera como piensa utilizarlos, esos ingresos. El tercer consejo o sugerencia es elabore un presupuesto. ¿Cuál es el tercer consejo? Elabore un presupuesto. Cristo dijo claramente en Lucas 14:28: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Siéntese primero. No espere a que llegue un cheque o una entrega en efectivo a sus manos sin antes de tener una lista de qué va a hacer con eso. Si llegó a la mano y no tiene un presupuesto de qué va a hacer con eso, Satanás le va a hacer llegar muchas cosas que usted va a hacer para que usted entre en una situación. El hacer un presupuesto le ayuda a controlar la ansiedad de malgastar, ayuda a controlar sus gastos. El dinero, tenga pendiente, es un siervo útil o un terrible amo. El secreto del éxito financiero es poder de decirle a su dinero a dónde debe ir y no tratar de ver a dónde se fue. Y un presupuesto realista permitirá específicamente eso. Nosotros somos especialistas averiguando por dónde se fue el dinero. Pero usted y yo tenemos que ser especialistas diciéndole al dinero por dónde tiene que irse. Esa es la inversión que necesitamos hacer urgentemente. Somos especialistas. ¿No le ha pasado a usted?
Después que usted cobra un dinero, que de repente dice, pero no me queda nada. ¿Y en qué yo lo gasté? Consígueme un lápiz y comienza, le di tanto a fulano, compré tal zapato que me dijeron que está de oportunidad, compré esto, pagué, pero mira, se fueron. Especialistas averiguando por dónde se fue el dinero. Pero el secreto está en usted poder decirle al dinero por dónde que debe irse. Por eso, antes de que usted reciba, tiene que haber un presupuesto que diga, recibo tanto, se va a gastar. ¿Por qué? Porque si usted lo recibe antes, si usted hace el presupuesto antes, va a suceder lo siguiente. Cuando usted haga la lista de las cosas que necesita comprar, hacer y pagar, se da cuenta que muchas veces va más allá de lo que está recibiendo. Entonces, cuando se pasa del monto, usted comienza a quitar cosas que puede dejar. Y entonces se queda con un presupuesto ajustado y se ciña a él. Pero si no hace un presupuesto y recibe el dinero, llega una gente, mira, estos es unos flushing que están a $180 y te lo voy a dejar en 70 hoy. Ah, sí, guau. Mira que hay que comprar esto. ¡Ah! Y después que usted se sienta, usted se daba que el flushing no había necesidad de comprarlo ahora. Porque con eso pudo haber pagado tal cosa que sí era urgente. ¿Se entiende? Por eso es la importancia del presupuesto. El cuarto consejo es, viva dentro de sus ingresos. La palabra de Dios dice, en la inspiración, en el Hogar Adventista, página 339, son muchísimos los que no se han educado de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. No aprenden a adaptarse a las circunstancias y vez tras vez piden dinero prestado y se abruman de deudas, por lo que se desaniman y se descorazonan. Una cita poderosa. Hogar Adventista, página 339. Viva dentro de sus ingresos. Usted debe recibir una suma definida como sueldo por su trabajo y vivir dentro de esa suma. Ese consejo es específico para aquellos que son emprendedores, que se gobiernan en su finanza. Cuando usted tiene un salario, usted tiene que saber presupuestar eso que va a recibir quincenal, semanal o mensual. Pero cuando usted tiene un negocio, usted tiene primero que asignarse un sueldo de ese negocio y presupuestarlo. Porque si no, el negocio nunca se va a ver. Porque todo lo que entra, usted lo resuelve en todas las cosas y entonces hay una situación. Por eso, el principio que da la sierva es póngase un salario y presupueste eso y viva con eso. Y lo que el negocio le está entrando, vaya dejando que el negocio tenga su montaña de activos. Y cada periodo usted determina cuál es la ganancia real, donde el salario suyo fue un elemento de gasto también dentro de los gastos de operación, y usted sabe cuál fue la ganancia real. De manera personal, cuando usted se paga de su negocio, usted es fiel a Dios en ese diezmo semanal que usted se paga en su diezmo y ofrenda. Pero ese pago entonces está como una cuenta de gasto en los ingresos y gastos del negocio. Y entonces cuando usted toma un periodo, 3 meses, 6 meses, y determina los ingresos y los gastos, donde tuvo los salarios que pagó, incluyendo a usted, entonces le determina cuál es la ganancia real. Y entonces usted saca los impuestos al Estado, pero también, data a César lo que es de César, ¿y qué cosa? Y a Dios lo que es de Dios. Y saca lo que es de Dios, y entonces sabe qué puede reinvertir en el negocio y qué puede disfrutar para mejorar su estatus. Noten eso, Dice, bueno, de esta utilidad, este porciento es para reinvertir en el proyecto, y esto es para mejorar mi estatus. Eso es lo que hacen los accionistas de los bancos y de las empresas grandes. Cuando se reúnen anualmente, ¿cuántos fueron los dividendos? Ok, de eso ponme el 50% en reinversión y pásame esto, voy a comprar mi yate, voy a comprar esto. Eso es lo que hacen ellos. Pero usted y yo, que pertenecemos a un dueño y que nos gobernamos por alguien que es dueño de todo, no gastamos conforme a la vanidad del mundo, sino conforme al principio divino. Y aunque Dios nos permite que podamos acomodarnos, Dios no se siente mal cuando usted acomoda su casa. Lo que Dios espera que usted lo haga cuando está autorizado a hacerlo. Y para eso necesitamos aprender varias cosas. Y el quinto principio dice, no compre por impulso. Antes de comprar, considere seriamente si en realidad necesita o no ese artículo. Por eso es que el presupuesto te va a evitar ese problema. Porque
El mundo está planificado para sacarle el dinero y meternos a nosotros en el mismo desenfreno del mundo consumista. Y le llegan pancartas, correo electrónico, spam, de 20,000 cosas de oportunidad. Y de oportunidad le dice, mire, con esto usted compra esto hoy porque mañana ya no va a estar en ese especial y si usted va a la tienda va a estar en tanto, hoy es el día, le vamos a regalar esto, le vamos a regalar aquello y lo ponen a comprar por impulso. Lo primero que usted tiene que saber es si necesita un asunto. Número 6, establezca un fondo de ahorro. Hay que ahorrar, ¿sí o no? ¿Quiénes deben ahorrar? Todos. ¿Solamente los que están estables financieramente? No todos, hasta los que están en situaciones financieras deben ahorrar aunque sea $5. Pero deben ahorrar. Ese hábito no puede perderse. Cuando se habla de establecer un fondo de ahorro, es ahorrar. Ese ahorrar significa planificar para el futuro dejando algo extra. Planear para las emergencias y compromisos imprevistos. Además, la sierva de Dios en la página 360 de Hogar Adventista dice, cada semana debería poner en reserva una porción de su sueldo y no tocarlo a menos que sea para hacer frente a una necesidad real. Mi abuela le llamaba eso el peso de la vergüenza. Decía, tiene que tener el peso de la vergüenza. El peso de la vergüenza es simbólico, no es un peso, porque ella lo aprendió en el tiempo cuando un peso era una fortuna. En el año 20 y tanto, en los años 30 y tanto, un peso era una fortuna. Porque la casa materna que ella nos dejó le costó 10 pesos dominicanos, que es menos de $0.01. Entonces ella creció con que su papá le decía el peso de la vergüenza, porque un peso era un dinero suficiente para usted resolver una emergencia en los años 20, en los años 30, en los años 40. Entonces ella me enseñó, acuérdate que el peso es simbólico, es una cantidad que te resuelve una emergencia. Entonces, en estos países, usted tiene que tener varios pasajes listos ahí. Cuando digo pasajes, el dinero de varios pasajes guardado. El dinero de una emergencia médica de emergente, sobre todo los que tenemos niños chiquitos que salen con una fiebre rápida, una cosa, una emergencia. Ese es el peso de la vergüenza. Y aprender el siguiente principio, y lo voy a decir con toda autoridad. Sus ahorros, su reserva que está destinado para emergencias específicas de su hogar, es un dinero que debe cuidarse. Porque hay un montón de gente que vive de manera descuidada en su finanza, pensando en el que está estable. Y cuando se le presenta un problema, va donde usted, mira, yo necesito $1,000 porque esto y aquello. Entonces, no es una mentira usted decir no tengo, cuando lo que usted tiene es su reserva. ¿Me capta eso? Si yo tengo esta reserva, que es la reserva para el niño, los que son recién casados y que tienen pocos años, para el niño que usted tiene, que a media madrugada le puede salir con una fiebre, una infección, y usted tiene que salir, esa reserva no puede tocarse porque si usted la toca, entonces ¿con qué responde? Es mejor enseñar a nuestros familiares y a nuestros amigos, buscar la forma de enseñarle a disciplinarse y no dejar que se constituya que nosotros somos el que vamos a resolver tocando y poniendo en riesgo la estabilidad de la finanza familiar. ¿Se capta ese principio? Yo quisiera que ese consejo se sepa a la altura que debe saberse y se entienda a esa altura. No estamos diciendo que no ayudemos a salir, es que aprendamos a saber decir no cuando un sí le va a poner en riesgo la estabilidad de la finanza que usted tiene en una reserva, porque por eso es que necesitamos estar cada vez más bendecidos para poder dar. El que da es porque tiene ahorro. Y otra cosa, las oportunidades son para el que ahorra. Si usted no ahorra, usted no tiene oportunidad. Porque si ahora mismo le dice, mira, yo te vendo este juego para que cambie este juego de muerte en tu casa, mira, de oportunidad, pero usted no tiene el ahorro para eso. De manera que eso no es una oportunidad, eso es un gancho, por más barato que esté. Porque entonces usted va a salir a buscar prestado, desestabilizando un ritmo y meterse a un ritmo que no va.
para aprovechar una oportunidad. La oportunidad es para el que tiene. ¿Escuchó usted eso? La oportunidad es para el que tiene. Muy sencillo. Si usted viene ahora y me trae un Mercedes-Benz que cuesta $3 millones, de eso bueno, y me dice, mire, eso cuesta $3 millones, yo se lo voy a dar ahora de oportunidad en $1 millón, eso no es una oportunidad para mí, pues yo no lo tengo. Es para el que lo tiene. Es un principio sencillo. Entonces eso llévelo a proporciones pequeñas de esas compras rápidas. Mira que esto, que esta olla eléctrica, que esto. Porque, eso no es mi necesidad. Y no tengo el ahorro para aprovechar esa oportunidad. Por eso hay que tener el ahorro, para aprovechar las oportunidades. Cuando no hay el ahorro, lo que es oportunidad es un gancho para la estabilidad financiera. Controle su crédito. ¿Cuál es el séptimo consejo? Controle su crédito. Como el fuego, el crédito es muy útil y fácil de comenzar. Sin embargo, puede ser muy peligroso si no tenemos cuidado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener la certeza de que el ingreso mensual es suficiente para cubrir los pagos mensuales. Alguien preguntaba, ¿es pecado las deudas? Son pecado las deudas irresponsables. ¿Qué es una deuda irresponsable? Aquella deuda que no lo sustenta un ingreso que usted tiene para resolver. Ahora, si usted emite una deuda necesaria, no de consumo, por la deuda de consumo, eso no puede. Deuda necesaria, pero tiene que sustentarlo un ingreso que diga, tengo con qué hacer frente a esa responsabilidad. Cuando usted toma prestado sin tener la certeza de que va a cumplir eso, se convierte en pecaminoso. Porque hasta sin darnos cuenta estamos engañando. No me lo presta, porque me presta, yo voy a ver qué hago. Y eso no está bien. Eso lo que hace es llevarnos a un problema grande. Por otra parte, el que toma prestado, dice el sabio, es siervo del que presta y tiene que celebrarle los chistes, aunque sean malos. ¿Sí? Porque usted debe. Cuando usted debe, él dice un chiste que no da risa, usted tiene que reírse porque usted le debe. Eso es lo que está diciendo el salmista. El que toma prestado es siervo del que presta. Y la sierva de Dios dice con toda propiedad, Hogar Adventista, página 358, niéguese 1000 cosas antes de endeudarse. Eso dice ella. Número 8, practique medidas de economía. Utilice sus facultades de inversión para buscar economizar, dice ella en la página, en el libro de testimonio, tomo 6, página 453. Cuidad de los centavos y los pesos se cuidarán por sí mismos, porque los pesos son las que forman la de a 100. Hay algunos consejos. La economía tiene que ver con el uso sabio de la vida y con obtener lo máximo del dinero invertido. He aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, usted utilice los sobrantes. ¿Qué cosa estoy diciendo? Mire, nada sobra. Lo que hay es gente de sobra que no sabe qué hacer con lo que le sobra. ¿Entendieron eso? Entonces, cuando estamos en austeridad sobre todo, dejémonos de vanidad. Recicle, utilice los sobrantes en comida, en esto, en aquello. No se preocupe. La austeridad manda rigurosidad. Y esos son principios. A veces vemos una persona que está bien posicionada económicamente y notamos que es más cuidadoso en gasto hasta pequeño que usted que no tiene nada. Y dice, pero fulano sí es tacaño, ¿no? Precisamente por eso es que tiene. ¿Por qué? Porque la persona piensa, la persona calcula cualquier cosa y te dice, bueno, pero en mi casa yo compro eso y no es nada y yo gano menos. Pero él lo pensó y dijo, no, mejor me voy aquí que me ahorro tantos centavos. Y la gente dice, no, precisamente por eso es que tiene, porque pone en práctica algunos principios. Haga una lista antes de ir a comprar. Si usted fue al Walmart o a cualquiera de esos sitios, o a cualquier cosa, sin hacer una lista, gracias, Raúl. Haga una lista. Otra cosa, coma antes de ir a comprar. Si fue con hambre, hay problema. Y le voy a decir algo sencillo. Cuando estudiamos las ciencias administrativas, aprendemos que en el supermercado nada está al azar.
en el supermercado, en el mall, donde quiera, no hay ningún artículo puesto al azar. Todo está bien calculado para hacer que usted gaste. ¿Usted cree que es una casualidad que los dulces estén cerca de la caja cuando usted va a pagar? Eso es planificado, porque en la ciencia de marketing, en mercadeo, publicidad, se enseña todas esas cosas en esas materias. Y esos dulces están colocados en la caja, tienen muchas razones. Y es que los niños están en la fila con usted esperando para pagar. Y los niños ven los dulces, y ahí se agregan los dulces. Y la papita y las cosas. Y aprende este principio. Ningún producto en la tramería, en los tramos que usted ve en un supermercado, en esos supermercados, sobre todo Walmart, y esos mercados que tienen solamente departamento de científicos mercadólogos solamente analizando en cuál tramo va cada producto. Cada producto está estratégicamente colocado. Entonces no vaya sin comer y haga una lista. No confunda precio con calidad. Lo barato sale caro. Y a veces lo caro, porque es marca, a veces es idéntico a una marca quizá que por no ser tan conocida, pero tiene la misma calidad. Y ahí usted tiene que ser juicioso. Haga una relación entre eso. Además, desarrolle resistencia a las ventas que le ofrecen, que son las ventas compulsivas. En penúltimo, evite competir con otros en los gastos y preferencias. La competencia del mundo, los vecinos compitiendo uno con otro, los hermanos compitiendo con otros, los lleva a unas situaciones. El hermano White da el siguiente consejo, en el Hogar Adventista, página 349. No debemos molestarnos si nuestros vecinos construyen y amueblan sus hogares de manera que no estamos autorizados nosotros a hacerlo. Él cambió a una jipeta, él cambió a esto, él anexó aquello, él cambió los muebles de la sala. Usted no está autorizado a eso. Espere el tiempo. No vive en competencia, que es otra estrategia enemiga de la estabilidad financiera. Y por último, viva contento con lo que tiene. Ese mismo apóstol que escribió a los filipenses y que le dijo en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que le dijo en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, también dijo en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, he aprendido el secreto de estar contento en toda circunstancia. Viva contento con lo que tiene. Al paso, no se preocupe que usted llega a todo eso, pero a su tiempo. Viva en el nivel. Y cuando usted sea disciplinado, usted va a ver cómo avanza. Y viva para su Dios, siendo un buen administrador. Si alguno de ustedes, si alguna familia aquí, al repasar estos principios se dio cuenta que falló en algunos, la palabra del Señor es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si estás en una situación financiera difícil, oye la voz de Dios, corrige tu forma de fidelidad, corrige tu forma de administración y verás el poder de Dios obrando en ti. Recuerda que la fidelidad a Dios en diezmos y ofrenda es la base de toda libertad financiera. ¿Escuchó eso? Oiga eso bien, La base de toda libertad financiera es la fidelidad a Dios en diezmo y ofrenda. Pruébelo y verás la gloria de Dios. Y por último, no se olvide de esto. Lo peor que puede ocurrirle a una persona con problemas en sus finanzas es que además sea infiel a Dios. Si usted está pasando por un problema financiero difícil, si está en crisis, si tiene deuda, tiene un problema grande, la peor maldición que usted puede agregarle a eso es ser infiel a Dios. ¿Usted quiere libertad financiera? Comience renovando su pacto con Dios. Desafía a Dios. Sea fiel a Dios en lo que Él dice y pídale sabiduría en su palabra para gastar mesuradamente y con prudencia. Dios le va a bendecir. ¿Cuánto quisieran decirle al Señor en esta hora? Señor, gracias por bendecirme en tu palabra. ¿Cuánto quisiera que le digamos al Señor, Señor, he repasado cosas que yo sabía hace mucho en mi vida y quiero retomarla?
Si alguien está pasando por alguna situación, vamos a decirle de rodillas al Señor: Señor, perdóname los errores y dame una oportunidad nueva para glorificarte. ¿Qué le parece si estamos de rodillas delante de Dios? Vamos a postrarnos. Dios y Padre, gracias, muchas gracias. Hemos ido a tu palabra y tu palabra tiene poder. Y tu palabra nos ha mostrado que tú quieres que tengamos libertad con bendición. Estamos aquí delante de ti y más que nuestras rodillas son nuestros corazones que se postran ante ti, pidiéndote que nos perdone, pidiéndote que estos principios que hemos repasado se internalicen en nuestro corazón y que tomamos decisiones serias de serte fiel en todas las cosas y ver tu gloria en bendición. Si hemos descuidado nuestra fidelidad en diezmo y ofrenda, Señor, perdónanos y ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a poner en práctica estos principios. Pongo de manera especial, oh Dios, en tus manos alguna persona, alguna familia que esté pasando por una situación difícil en finanzas. Que tu Espíritu Santo en este momento levante bandera de victoria en ese lugar. Que tu Espíritu de bendición les visite. Y que primero, Dios, sigamos el consejo de tu palabra. Y luego veamos tu gloria por la obediencia. Bendice esta iglesia. Y esta iglesia será altamente de más bendecida por el reconocimiento de cada uno de sus miembros y de su familia de que tú eres el dueño y que debemos ser fieles en todas las cosas. Y que debemos tomar decisión de pacto. Decisión a serte fiel, a botar el miedo, decisión a quitar de nosotros la falta de fe y tomarnos de tu mano y por la fe serte fiel en lo que nos está pidiendo. Al salir de aquí, llévanos con tu cuidado y tu protección y mañana permite que podamos venir a aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.